Bueno, jóvenes, bienvenidos. Antes que nada, pues desearles un feliz año y esperar que se encuentren bien de salud. Sé que esta situación de la pandemia, pues, se está complicando más. A veces en algunas comunidades o lugares, pues, no se percibe tanto, pero, pues, espero que no tengan ustedes una situación cercana a la cual lamentar. Eh, Les voy a explicar, ya son prácticamente las últimas actividades. Para algunas ya son de evaluación. Entonces, esta actividad la van a entregar en la semana del 18, perdón, al 22 de enero de su actividad de evaluación. Pero si la tienen antes, pues me la pueden entregar antes. ¿Qué es lo que vamos a ver por último? Vamos a ver qué es el folleto. Bueno, pues a lo mejor ya lo conocen o ya lo han visto. Les dejo aquí información sobre básicamente qué es un folleto, cuáles son sus principales usos, ¿no? Que son para de marketing o de ventas o informativos. También se usan mucho en cuestiones políticas para informar. Se estructuran de diferentes partes. Si tienen tienen información, más información que un cartel, pero tampoco es demasiada, ¿sí? Tiene que estar estructurado de acuerdo al tipo de folleto. Aquí les voy a dejar eh, algunos tipos. Por ejemplo, el flyer es simplemente un pedazo de hoja, puede ser un cuarto de hoja carta, o sea, lo divides en cuatro, la hoja carta, pues ese pedacito es un flyer. Puedes tener información por ambos lados, así como lo muestra la imagen. También tenemos dípticos, que simplemente pues es una hoja doblada por la mitad, donde pues también aquí ya puedes estructurar una portada, una contraportada e información importante o lo que quieras transmitir en la parte interior de la hoja. Y por último, bueno, pues los trípticos, que son a lo mejor los más comunes. Pues se dice tríptico porque se divide en tres fragmentos de hoja. Normalmente se utiliza una hoja tamaño oficio para que tengas un poquito más de espacio, ya que la hoja carta es pues, más pequeña. Lo mismo, puedes agregarle una portada, una contraportada, puedes agregar fotografías, por ejemplo en las partes grises que se ven aquí en el interior, ahí puedes agregar fotografías que tengan relación al texto. Esto nos ayuda mucho pues para ofrecer un producto, para dar a conocer una marca, para dar a conocer a lo mejor un lugar o un servicio. Cualquiera de estos tres, el flyer, el díptico y el tríptico, te funciona de la mejor manera, pues solamente tienes que ver cuál es el que mejor se acomoda dependiendo de la información que quieres compartir. Si quieres plasmar fotografías, pues a lo mejor el tríptico te da un mayor espacio. Si tu información es muy breve, pues el flyer te va a ayudar porque pues su tamaño es mucho menor. Y el díptico pues es un equilibrio, ¿no? Entre imágenes y texto para que tú puedas hacer tu diseño y transmite la información que tú quieras. ¿Cómo elaboramos un proyecto? Bueno, pues primero vamos a establecer el propósito de este. Para elaborar un folleto primero es necesario determinar el tópico, es decir, cuál es el tema que se desea abordar. De igual forma, también se debe tener claro el tipo de público al que irá dirigido el folleto. Todos estos factores permiten tener un enfoque más adecuado al momento de elaborar el contenido. Por ejemplo, si le vamos a dar a conocer algo a un niño, pues más imágenes llamarán más la atención. Si vamos a un público un poco más grande, pues a lo mejor con una imagen que llame la atención, el texto, la información textual es lo que más les va a interesar. Segundo, vamos a realizar una investigación minuciosa sobre el contenido del folleto. Antes de elaborar el folleto es necesario realizar una investigación sobre el contenido que se va a colocar en este documento. Por ejemplo, si se desea hablar sobre los animales, es necesario averiguar sobre los distintos tipos de animales, su clasificación, su alimentación, entre otros datos. Esta información se puede adquirir en libros, internet, videos o documentales.
Esto te va a permitir que, por ejemplo, si vas a hacer un tríptico, pues en las hojas interiores, pues en una pongas su clasificación, en otra pongas qué alimentos y en otro pongas a lo mejor en qué parte del mundo viven. Entonces, para eso tú ya sabes cuánta información tienes, cuánta información es la que vas a transmitir y en dónde se acomoda mejor. 3. Vas a escoger un título llamativo y los datos más importantes del contenido. Luego de investigar, se debe escoger un título llamativo para el folleto. Además, se debe elaborar un resumen de la información que fue consultada. Este resumen se colocará de forma clara y precisa en el folleto. Asimismo, durante este proceso, se debe escoger las imágenes o fotografías que lo van a acompañar o que van a acompañar al contenido. Deben ser llamativas y apelar a la emoción de quien leerá el folleto. Es decir, entre pues las fotos sean más claras, más bonitas, llamarán la atención e invitarán a leerlo. 4. Elaborar el folleto de forma ordenada y fácil de comprender. Aunque antes los folletos se elaboraban a mano, hoy en día es preferible diseñarlos en computadora, puesto que es más sencillo porque, bueno, solo copias y pegas. En la actualidad existen muchas plataformas que ofrecen plantillas para elaborar folletos llamativos y fáciles de entender. Es necesario que el folleto siga un orden adecuado, es decir, las imágenes, los títulos y el contenido deben ser distribuidos de forma pues armoniosa y a la vez sencilla para que de esta manera se garantice que los lectores comprendan la información que se expone. Si tú me amontonas todo el texto y todas las imágenes, pues yo lo que voy a ver es un revoltijo ahí, pues a lo mejor no se entiende. Por eso se recomienda hacer una investigación de tu tema y a esa investigación hacerle un resumen para que saquemos los puntos más importantes y hacer una correcta selección de fotografías. No porque tu tríptico en la parte interior tenga 3 secciones vas a poner 3 fotografías, sino que vamos a seleccionar el espacio correcto para ponerlas. Incluso una fotografía puede abarcar pues 2 espacios, tal como lo muestra pues aquí esta parte gris. Entonces no solamente tienes que irte por un diseño, ¿no? Bueno, ¿cuál es la actividad? Que es la actividad número 6 y que es nuestra actividad ya de evaluación. Van a realizar una investigación acerca de las costumbres de fin de año en tu comunidad. Van a elegir una de las siguientes opciones: comida, atuendos, música, adornos, costumbres o tradiciones. Con la información recabada van a elaborar un folleto. Tú puedes elegir qué tipo se acomoda a tu investigación. ¿Qué es lo que quiero? Primero, que sepan que no es obligatorio que sea en computadora. Que si lo hacen a computadora, no es obligatorio que lo impriman a color. ¿Sí? Recuerden que son momentos difíciles y que trataremos de hacer gastar lo menos posible a nuestros papás. 2. Si lo hacen a mano, sí les recomiendo que utilicen colores para que, bueno, pues sea un poquito más llamativo. ¿Sí? Si lo llegan a hacer a computadora, no utilicen tantos colores porque a la hora de imprimir en blanco y negro, pues todo se va a ver gris y no se van a apreciar. Entonces les recomiendo que utilicen los materiales que tengan a la mano. Si una computadora no está a la mano, no hay problema. Lo pueden hacer en una hoja blanca. Pues le digo, si es un tríptico, hoja blanca tamaño oficio. Si es un díptico, pues en una hoja carta. O si es un flyer, pues en media hoja carta lo pueden hacer de la mejor manera. Si no es posible, pues incluir fotografías, pues ahí intentarle con unos buenos dibujos, pues nos ayudará a complementar, o recortes de revistas, o recortes de periódico, o lo que tengan a la mano. Lo importante es entregar el trabajo lo mejor posible. Recuerden que es su actividad de evaluación y que no solamente me tendrán que enviar el, el tríptico pues físico impreso, la fotografía de ambos lados, si es díptico o flyer o tríptico, sino que también
su investigación escrita. Y bueno, pues les muestro, si no se habían dado cuenta, en la parte última de nuestra guía viene cuánto vale en nuestro folleto, y nuestro folleto vale 40%, así como todas las demás, el valor de todas las demás actividades que hemos realizado para obtener el 100%, que el 100% pues es nuestra calificación. Entonces aprovecho también para hacer la invitación de quienes no hayan entregado alguna de las actividades, pues pueden enviármela en este periodo de esta semana, semana y media. Bueno, pues para historia del siglo XX, la fecha de entrega será la misma, la semana del 18 al 22, si la tienen antes, con gusto se la recibo antes. Por último, vamos a hablar de la intervención de México en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez no lo sepan, tal vez ya se les haya olvidado, pero México tuvo una pequeña participación, si lo podemos decir así, en la Segunda Guerra Mundial. Les voy a platicar un poco de cómo fue que se dio esta situación, por si a alguno de ustedes ya se les olvidó. Primero, la participación de México tuvo lugar en los últimos años del conflicto, desde el 42 al 45, dentro del bando aliado. En un primer momento, su colaboración fue indirecta, mediante la venta de materias primas y el aporte de trabajadores. Más adelante, envió un escuadrón aéreo para que combatiera en el frente del Pacífico. La noche del 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero del Llano, de bandera mexicana, fue el blanco de un ataque desde un submarino nazi alemán, mientras navegaba frente a las costas de Florida. El fuego alemán logró su objetivo. El buque se hundió en las profundidades marinas y se reportaron lamentablemente la baja de 5 marinos mexicanos. El gobierno de México, encabezado por el general Manuel Ávila Camacho, que por si no lo saben, era poblano de un lugar que se llama Teciutlán, reaccionó de inmediato. Envió una enérgica protesta a las naciones del eje, que tenían sede en Berlín, Roma y Tokio, que eran las ciudades que representaban a Alemania, Italia y Japón. A través de la diplomacia sueca, pues semanas antes había roto relaciones con esos países. El ultimátum exigía que se reparara la agresión y de no hacerlo se tomarían las acciones pertinentes. El plazo fue el 21 de ese mismo mes de mayo. Desde marzo del 42, los nazis habían advertido a las embarcaciones de bandera mexicana que detuvieran el envío de petróleo mexicano a Estados Unidos bajo la falsa premisa de que México era neutral. Además, los buques que utilizaba México para comercializar petróleo habían sido incautados a los alemanes una vez iniciadas las hostilidades. Para que me lo entiendan acá. Cuando empieza la pelea, Estados Unidos le quita unos barcos a Alemania y Estados Unidos se los da a México para que México le dé petróleo a Estados Unidos o le venda petróleo a Estados Unidos para abastecer pues las fábricas de municiones, las fábricas de aviones y toda la industria que se estaba generando en Estados Unidos para pues llevar equipamiento y todo al ejército de Estados Unidos. A Alemania pues no le gustó esto y les dijo a los barcos mexicanos que dejaran de hacerlo porque pues aparte eran sus propios barcos alemanes. Bueno, como esto no pasó, ya fue que hundieron el buque Potrero del Llano. Espero que vayamos claros hasta ahí. La respuesta del ultimátum mexicano, que tenía como plazo el 21 de mayo, la respuesta fue otro ataque submarino. Esta vez se trató del Faja de Oro, así se llamaba el barco. Buque petrolero que corrió la misma suerte que el anterior. Adolfo Hitler se había rehusado a recibir la nota de protesta. Los gobiernos italiano y japonés ni siquiera habían contestado. Es más, como decir, ni pelaron a México. El 22 del mismo mes llegó un cable de las agencias estadounidenses a los diarios de la Ciudad de México, confirmando el ataque al Faja de Oro 48 horas antes, es decir, 2 días anterior.
Recuerden que antes la comunicación pues no era instantánea. La declaración de guerra se hizo la noche del 1 de junio. Y fue así. Se caracterizaba la guerra como una guerra total, en la que el ejército mexicano sería dedicado a la defensa del territorio nacional. El país no tiene los recursos bélicos para afrontar una guerra directa. El gobierno vio fructificar sus esfuerzos durante esta coyuntura mundial para ganar una batalla diplomática que mantuvo al país fuera de las pretensiones estadounidenses y de los horrores de la guerra. Respecto de la participación mexicana en el frente de batalla, esta le correspondió al Escuadrón 201, 300 hombres que entraron en combate casi 3 años después, en marzo de 1945. Y estos son algunos de los soldados mexicanos que primero estuvieron en capacitación porque México no tenía la capacidad económica ni militar para declararle la guerra pues, ni a Alemania, ni a Italia, ni a Japón. Si se declaraba la guerra, pues el país iba a sufrir mucho, por lo que pues decidió de alguna manera pues aliarse con Estados Unidos y mandar este escuadrón 201. Este era el logo, aquí en amarillo, de ese escuadrón y estos eran uno de los aviones que pilotaban. Algunos llegan a decir que bueno, que ni siquiera llegaron a la guerra porque pues sí tardaron mucho tiempo en capacitarse, en construir bien este escuadrón, pero bueno, al final sí está el precedente de que México tuvo una intervención en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, pues eran tiempos diferentes, eran tiempos difíciles. Si alguien ha visto alguna película de guerra de Estados Unidos, se darán cuenta que antes reclutaban prácticamente a todos los jóvenes en edad combativa, es decir, 18 años, 17 años, ya se los llevaban al ejército para combatir en las guerras de su país. Y para México es algo similar. Por si no lo saben, en México los hombres hacemos un ejercicio que se llama, o tenemos un documento que se llama cartilla de servicio militar, donde todos tenemos que hacer ese trámite, porque para trabajo y para trámites te los piden, pero si México en algún momento llegara a caer en una situación así, pues todos los hombres se supone que tendríamos este adiestramiento militar. En algunas comunidades, pues el servicio militar de los jóvenes, pues lo hacemos con algunas faenas de limpieza o faenas de ayuda, así. Pero en la ciudad de Puebla está la 25 zona militar y los jóvenes que hacen su servicio militar ahí, pues sí reciben un entrenamiento, un adiestramiento por un periodo de tiempo militar, ¿no? Tal cual. Entonces, pues para muchos la guerra ya les parece algo arcaico, pero siempre es algo que está latente. Nuestros líderes mundiales siempre están en cierta tensión y conflicto. Esperemos que nunca tengamos que vivir ninguna situación así, donde todos los jóvenes tengamos o tengan que ir pues a la guerra. Pero sí, aquí les tengo una actividad. Van a elaborar un escrito en una hoja, de preferencia una hoja blanca, donde argumenten qué harían si en estos momentos se desatara una guerra mundial y México decidiera participar, basándote en el conocimiento de las consecuencias con que tiene un evento como este, ¿no? Entonces, es una hoja blanca y quiero la hoja completa, llena de su argumento. No quiero un párrafo, no quiero 2 párrafos o un renglón. Es una hoja completa, ¿sí? Donde argumenten qué harían, cómo se sentirían, irían con orgullo a defender a su país o sentirían miedo, incluso también las mujeres, ¿no? Ya hay mujeres militares, mujeres pilotos, mujeres aviadoras, mujeres en la marina, entonces también ustedes chicas, ¿qué sentirían? ¿Irían con orgullo?
algunos de ustedes tienen aspiraciones a participar en algún momento en el ejército, pues también comentarlo, pero sí quiero hacer hincapié en que quiero la hoja completa, escrita a lapicero, tinta negra y por favor sin faltas de ortografía. Es una actividad de evaluación, es una actividad pues, relativamente sencilla, pero sí lo que voy a evaluar es el análisis que ustedes hagan de las situaciones que hemos estudiado sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo lo tomarían ustedes si México en este momento pues entrara en conflicto con X país, con Estados Unidos, con quien sea, y que bueno, pues el ejército requiriera de que todos los jóvenes participaran en esta. Así que, pues esa es su actividad de evaluación. Bueno, jóvenes, por último, en definición de proyectos emprendedores, les voy a establecer como fecha de entrega el día 22 de enero, ¿sí? Esa es su fecha de entrega. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues la actividad de evaluación es la siguiente. Para evaluar esta unidad, elaborarán mi proyecto emprendedor, así lo van a titular, con los siguientes requisitos. Van a establecer una misión, una visión, valores, filosofía, políticas, su organigrama, departamentos y funciones, todo por escrito, modelo Canvas, un análisis FODA y cómo es que ustedes iniciarían este proyecto. ¿Sí? Entonces, ya hemos venido trabajando algunos temas, prácticamente sería solamente pasar a limpio. Lo mismo, de preferencia pueden ser hojas blancas o de libreta que no estén utilizadas para otra situación, sino que sean como hojas limpias para que pues todo sea presentable, sea con claridad y me van a mandar de preferencia esas fotos. Obviamente pues tiene que ser todo con un orden para que no haya problema a la hora de revisarlos. Entonces, pues les digo, esa es la actividad. Aquí en la actividad pasada pues ya hicieron un FODA, ya han hecho pues el análisis de su lienzo Canvas, que prácticamente ya lo tienen, ya nada más es irlo pasando a limpio. Sí les pido que si tienen dudas sobre qué establecer como proyecto emprendedor, pues lo consulten directamente conmigo. Prácticamente van a tener 2 semanas a partir del día lunes 11 de enero para entregar este proyecto, así que cualquier duda que vayan teniendo, por favor, háganmelo saber.